Alimentándose en tus manos, se arma de valor el que te ama. Se arma fuertemente el que vive en tu palabra, bebiendo de tu ser, néctar de tu canto. La barca no se hunde si navego en tus mares. Jesús, mi poema de amor. Jesús, mi silencio de paz. Jesús, verdadero el amor. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amados discípulos del Señor Jesucristo. Que la paz del gran Rey, del Señor que ya viene, que está en nosotros, habitando en nuestras mentes y nuestros corazones por la fe, dice la palabra. Él está en la tierra, pero está en nosotros, está en ti, está en mí. Esa es la presencia de Jesús en la tierra. Por eso la iglesia es tan rechazada. Pero Él viene físicamente, Él viene a buscarnos. Y Él reinará con nosotros en esta tierra. Así que todos los que tengan un cierto temor natural a las cosas que sobrevendrán, porque Jesús lo dijo, que habrá gran expectación y temor, que los hombres desfallecerán, pero la iglesia del Señor ama su venida. Entonces yo alabo al Señor por ustedes, porque el Señor ha hecho en nosotros maravillas, nos ha llamado a su reino, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a invocar el nombre del Señor. Entonces, en este miércoles 10 de marzo del año 2001. Nuestro Rey, gracias te damos por tu presencia, por la vida, por la salud, por tu grande e inmenso amor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te damos toda honra, gloria y honor, y muchas gracias, Rey. Gracias porque has sido bueno. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, bendito eres, y estamos, Señor, frente a ti cada día, estamos en tu presencia y tú estás en nosotros, y te damos toda honra, gloria y honor. Ayúdanos y dirígenos en tu palabra en esta tarde. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar inmediatamente en materia. ¿Ya? Hoy día, ¿por qué repetir lo que está pasando si usted ve por las noticias falsas que nos dan, ¿cierto?, las redes de comunicación masiva, o sea, en este caso los medios de comunicación masivo, vale decir radio, los que escuchamos radio o televisión, los que ven televisión, las noticias que usted ve no son, hay una cara oculta, siniestra, y nos están poniendo una cara amable, engañosa. De hecho, han despertado en la población mundial la necesidad de recibir la inoculación ante esta grave enfermedad, y no es tal. No es tal. Están jugando con nosotros, pero no se preocupe, porque el que mora en los cielos, el Señor, se reirá y se burlará Él de ellos, por todo lo que hicieron, por lo que están haciendo y por lo que quieren hacer. Y todo esto lo harán si Dios lo permite. Y cuando Dios permite algo, aunque nos parezca malo, aunque nos parezca doloroso, pero está todo bien, porque Dios tiene todo el control. Usted escucha a muchos predicadores decirlo, y gloria a Dios, que es una palabra muy recurrente, que Dios tiene todo bajo su control, y eso es una profunda realidad. ¿Ya? En los tiempos que viven, las cosas más que tiene que hacer la iglesia, más que hablar de política, que apoyar a un sector, apoyar al otro, lo que la iglesia debe hacer es glorificar a Dios primeramente y hacer la labor a la que el Señor nos mandó. Por eso vamos a hablar algo acerca de la salvación. Escuche, y nosotros tenemos hoy, vamos a hacerlo lo más resumido posible, porque usted ya tiene a Jesús, usted entiende. Vamos a hablar en el Lucas capítulo 15, las tres formas de perderse.
La única forma de salvación es el arrepentimiento a los pies de Jesucristo el Señor y pedirle misericordia y pedirle perdón y declarar que creemos en Él, declarar su nombre, dice la palabra de Dios, confesar su nombre. Es decir, Señor, solamente tú sabes esto, aunque lo repitamos 1000 veces o una vez de corazón, que sabemos que solamente en Jesucristo hay salvación y que Él vino a pagar nuestros pecados en la cruz. ¿Sí? El que no recibe a Jesús, Él pagará sus pecados en el infierno y de ahí nadie sale libre. ¿Ya? Nadie sale libre. El infierno es cadena a perpetuidad, pero la perpetuidad real, a perpetuidad según Dios, o sea, por los siglos de los siglos. ¿Ya? Y la salvación también será para siempre por los siglos de los siglos, la cual nosotros hemos alcanzado y que hoy día estamos trabajando en ella con temor y temblor y cuidando nuestra salvación. ¿Ya? Bien, empezamos, capítulo 15, la oveja perdida. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Lo escuchó? Hoy día la iglesia debe crecer, no engordar. ¿Cuál es la diferencia? La iglesia que engorda es la que el hermanito que se siente muy perfecto, muy santo, la hermanita que se siente muy perfecta, muy santa, ve que su iglesia está llena de errores y se va enojado a otra iglesia hablando mal de su pastor, llega a otra congregación, ahí es recibido con los brazos abiertos, porque muchas iglesias hoy día son como quien ofrece el mejor producto, quien ofrece el grupo más grande, quien ofrece la iglesia más numerosa, porque lamentablemente aún entre muchos pastores existe una competencia, el que tiene la congregación que va adelante es la más numerosa, ese es como el que la lleva. Ante los ojos de Dios no es así, no es así, porque una iglesia de 1000 personas necesita muchos pastores, necesita hombres maduros, ancianos que ayuden en la predicación, en la visitación, en la oración constante, un trabajo espiritual completo. Entonces acá aparece la parábola de la oveja perdida. ¿Cómo se pierde una oveja? Le explico, hay mucha gente que busca a Dios sinceramente. Están en el mormonismo, están en los TJ, están en el adventismo, ahí presos en el día sábado, están en diferentes religiones orientales, pero buscan sinceramente a Dios. ¿Y quién tiene que buscarla? En este caso, todos creen que Jesús es el pastor que sale a buscarla y se la echa sobre sus hombros. De hecho, el Espíritu de Dios es el que busca. Pero Dios te utiliza a ti y a mí. Cuando hay gente que está sinceramente buscando a Dios, algunos un poquito porfiados, y que les cuesta recibir y dar el paso. Bueno, hay un momento en que si nosotros le pedimos gracias a Dios, le pedimos gracias a los ojos de esa gente. Cuando yo le voy a hablar a alguien de Jesucristo, le digo, Señor, dame gracias a los ojos de esta persona. Y si a las personas no las busca, tú eres un siervo, una sierva de Dios. No le llames nunca más siervo al pastor solamente. Sí, el pastor es un siervo de Dios, pero tú también lo eres. Tú también lo eres. A ti nadie te ha puesto las manos en un ministerio. Nadie te ha nombrado profeta, ni pastor, ni apóstol, qué sé yo, porque así se estila hoy. Hay una enfermedad hay apostolitis, pero a ti nadie te tiene que imponer manos para que tú seas un predicador del Evangelio. Cuando tú te paras en una calle o te pones a repartir tratados y vas golpeando puerta por puerta, tú andas en busca de la oveja perdida. La oveja perdida es esa persona que tiene una búsqueda sincera de Dios. Y la oveja es asustadiza porque la oveja no puede vivir sin pastor. Es el único animal que necesita, es el único animal realmente doméstico. Porque hay perros salvajes, hay gatos salvajes, pero no existen las ovejas salvajes.
se encuentran ovejas perdidas por ahí que tienen. Hay una que salió recientemente que tiene 35 kilos de lana porque no hubo un pastor que la trasquilara, que le sacara la lana para ser usada. Entonces, aquí habla de la oveja perdida. Entonces dice en el 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Hoy día la iglesia no está evangelizando, no está buscando a ese hombre, a esa mujer sincero que aman a Dios. ¿Sabes? Yo me declaro una oveja que estuve perdida, porque a pesar de mis pecados, mis errores, mis maldades, y cuando conocemos al Señor igual paulatinamente pecamos, periódicamente pecamos, hasta que llega un día en que Dios empieza a trabajar en nosotros y nos va perfeccionando y nos damos cuenta de la necedad del pecado. Pero yo no conocía a Jesucristo, yo no conocía al gran pastor. Y yo era una oveja perdida, porque yo anhelaba buscar a Dios. Yo le abría la puerta a los TJ, no encontraba en ellos una palabra verdadera. No había nada que me impactara y yo no buscaba que bajaran ángeles sobre mí, sino que algo que tuviera sustancia. Es más, le decía a mi esposa, vamos a misa. Y ella me decía, sí, pero no la de las 8 el domingo, como nosotros laborábamos los dos fuertemente. Ella se levantaba toda la semana para ir a su trabajo de parvularia. Entonces, teníamos el domingo como el día de descanso. Entonces me decía a las 12. Y a las 12 todavía no levantamos porque era domingo. Y cuando teníamos que levantarnos temprano era para otra cosa. Pero anhelábamos escuchar a un cura, a un pastor, a un predicador. Queríamos palabra de Dios. Hasta que un día vino un pastor que no era pastor, pero hizo las veces de Jesús, un amigo mío, y me empezó a hablar de Jesucristo. Y luego otro joven amigo del mundo también estaba convertido al Señor y eran hombres de la palabra. Y me predicó. Uno de ellos partió a los brazos del Señor, Guillermo, mi yunta de predicación callejera durante mucho tiempo, mi yunta de ayuno y oración y predicación callejera. Y el otro es una persona, un amigo que yo tenía en el mundo, un amigo tangencial, que hoy es un obispo, se llama el pastor Juan Vargas, y él me predicó el Evangelio, me tomó sobre sus hombros, figuradamente, me llevó a su casa. Y ahí mandó llamar al pastor y me habló del Señor, me hablaba a él y me hablaba del pastor. Dios me había encontrado. Yo no encontré a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nunca estuvo perdido, yo era el que estaba perdido. No es el pastor el que está perdido, acá es la oveja. Hicieron de oveja. ¿Qué pasa si ese hombre pasa de largo y dice, no, yo no le predico a nadie porque yo tengo a mi Señor y soy salvo yo y recibí yo al Señor y me escribió el nombre del libro de la vida? La iglesia deja a veces que se pierdan las ovejas que están perdidas en el mundo. No han nacido de nuevo, no son hijos de Dios, pero están buscando ser hijos de Dios. Y cuando una persona busca sinceramente a Dios, yo siempre creo que se va a encontrar, porque Dios está buscando al hombre. Y cuando el hombre, el ser humano, decide buscar a Dios, cuando digo hombre, escuchen, no nos pongamos progre. Cuando digo hombre o persona o hermanos, me refiero a hombres y mujeres, no nos pongamos progre. Entonces, cuando dos se buscan, se van a encontrar. Nunca hay dos personas que se busquen y nunca se encuentran. Cuando dos personas se buscan, se van a encontrar. Entonces la primera forma de perderse es la oveja perdida cuando se le deja perderse. ¿Qué pasará con ellos? ¿Pasará la gran tribulación? Tal vez. Pero ¿qué pasa con todas las ovejas perdidas que quedaron en el hoyo, que quedaron perdidas en el desierto? Ahí yo no me meto. Esa es una respuesta que solamente Dios la tiene. Una forma de perderse es ser una oveja y que no haya un pastor, un hermano, una hermana que salga a buscarle. Bien, pasamos a la segunda. Parábola de la moneda perdida. Esta dice en el 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué le parece? ¿Qué es una dracma? Una dracma es una moneda. La moneda pertenece al mundo de las cosas inconscientes, porque la moneda, aunque tiene mucho valor, no piensa. Así es la gente del mundo. Desde el hombre más ruin, más malo, hasta el hombre más amable. Todos valen para Dios, porque Jesús vino a morir por todos. Vino a morir, como dice un himno antiguo que a mí siempre me toca y me renueva, de verdad, me refresca mi alma. Es: pecador, ven al dulce Jesús. Y una de las frases dice que Jesús vino para salvar al más vil pecador. Si Jesús vino a salvar al más vil pecador, es porque Dios le asigna un valor al hombre. Dios le asigna un valor al ser humano. Un valor como no lo tiene ningún animal. Escuchen, animalistas. Jesús no vino a salvar a tu perro, Jesús no vino por tu gato, no vino por tus gallinas, no vino por tus corderos, ni por tus vacas, ni por tus caballos, ni por tu elefante, por ejemplo. No vino por tu hurón, ni por tu tortuga. Jesús vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido, a los seres humanos. Y todo ser humano es un alma valiosa, como una dracma. Y aquí dice: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas? La iglesia nunca está completa. Nunca está completa. Puede haber una congregación de 10.000, y si hay una congregación de 10.000, tienen que haber por lo menos, digo yo, tirar un tiro al aire, no puede haber un pastor ahí. No puede haber un pastor, porque si no se convierte en un líder monárquico. Tienen que haber muchos pastores en una iglesia de 10.000 personas. En Corea hay una iglesia que tiene más de 1 millón de personas, mucho más. Bueno, hace 30 años eran más de 1 millón de personas. Creo que van por los 1 millón, acercándose a los 2 millones. Hay muchos pastores que trabajan en esa congregación. Está en Corea, en Seúl, Corea del Sur. Y hay muchos pastores, ellos saben el número. Si hay una iglesia con 100 personas, ya se necesita otro pastor. Pastor trabajando ahí. ¿Ya? No un encargadito de obra, un pastor. Porque la necesidad es muy grande, la necesidad de alimento. Entonces aquí, ¿y por qué digo que la iglesia está incompleta? Porque siempre hay gente en el mundo que necesita la predicación. ¿Quién necesita la palabra de Dios? Todo ser humano. Yo la necesito, que estoy en el Señor. Usted la necesita, la palabra de Dios, y el mundo la necesita para tener vida eterna. Entonces la dracma es una moneda. La dracma no piensa, no sabe que tiene valor. Por eso que los seres humanos desperdician sus vidas, porque no saben el valor que tiene, aunque cada ser humano se ama a sí mismo. Y escucha aún los que adoran a Lucifer, la alta sociedad, los que pretenden, y ojo, no todos, porque en la alta sociedad también hay gente piadosa que ama profundamente a Jesucristo y va rumbo a la vida eterna. Hay gente que tiene mucho dinero y no tiene a Jesús. Hay gente que no tiene nada y no tiene a Jesús. Son dracmas perdidas. Y ellos no lo saben, lo ignoran. Entonces, ¿qué busca la iglesia cuando predica? Busca la dracma perdida. Y dice: enciende la lámpara, que es la luz de la palabra de Dios que está en ti, porque dijo el Señor que somos la luz del mundo. Entonces la dracma se esconde en un rincón oscuro. Se mueven los muebles, se alumbran por debajo, ¿ya? Y se barre la casa. Se barre la casa. ¿Qué es barrer la casa? Es ir con la palabra donde tú estás. Yo creo que los hermanos donde trabajen están predicando. Yo estuve hospitalizado por única vez en mi vida, hace muchos años, y nadie de los que estuvo ahí en la sala se fue sin la palabra, y un hombre, un anciano, se fue con Jesucristo. Fue sublime. A eso el Señor me había llevado 5 días para predicarle a un hombre anciano que estaba
horriblemente dolorido, que se quejaba día y noche y se dejó de quejar cuando le hablé de Jesucristo. Que no invocara santos, que no invocara vírgenes, que no invocara a nadie más, ni a seres celestiales, sino solo a Jesucristo. Y él me escuchó. Y pasó toda la tarde en paz. Y yo le hablaba y me respondía bien. Y en la mañana había partido. Su familia no supo que él se había ido con Jesucristo. Dios hace cosas. Por eso le digo, tendremos sorpresa, encontraremos gente que pensábamos perdida en la eternidad. Estarán con el Señor. Porque alguien llegó a barrer la casa. Y fue el Señor el que me llevó al hospital a mí. Y barrió conmigo, me usó de escoba. Iluminó. Y ese hombre, y yo dije, se fue con el Señor. Nunca más supe de su familia. No supe de dónde vivía. Pero sí supe que se fue con el Señor Jesucristo. Entonces, aquí dice, 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Cuando yo le cuento a los hermanos esto, uno no espera que salten, pero sí alegría. Porque cuando yo sé que alguien partió con el Señor, no con dudas, partió con Él, me alegra el alma, porque hay gozo en los cielos. Y también hay gozo aquí en la tierra, en los corazones nuestros, porque tenemos un pedazo del cielo en nosotros, el Evangelio de Jesucristo morando en nosotros. Así que la segunda forma de perderse es cuando somos indiferentes con la gente que no tiene al Señor. No le hablamos porque son muy aniñados, tienen caremalos, no le hablamos porque creemos que son muy buenos, que ellas tienen a Jesús. No, hay que buscar la moneda, aunque la moneda esté manchada. Si usted, mire, escuche, vamos a hacer una... A ver, alguien va con dos monedas, una nueva y dos monedas nuevas y una se cae el vómito. Se cae el vómito. O cae encima de un zurullo de animal por ahí en la calle y se ensucia. Es increíble cómo una moneda, un billete, aunque estén muy sucios, hay que lavarlos porque no pierden el valor. Las almas de los hombres no han perdido el valor para Dios. Así que hay que ir y barrer, iluminar, porque ellos no saben que están perdidos hasta que se les predique el Evangelio. Gloria al Rey por eso. Estos dos fueron por falta de evangelismo. Ambos se perdieron por falta de evangelismo salvador. Y tenemos la tercera forma de perderse. ¿Cuál es? 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y sabemos el resto de la historia. La tercera forma de perderse eres tú y yo. Este hijo lo tenía. Dios es el Padre. Las riquezas son los dones espirituales, el conocimiento y la sabiduría que vamos adquiriendo en el caminar del Evangelio. Y de pronto yo me encuentro con gente que son hijos pródigos. ¿Qué significa pródigo? Pródigo es un título que no corresponde. Es el malgastador. ¿Cuántos hombres hay metidos en los bares, borrachos? Yo conozco muchos que me dicen, yo era predicador. Y muchos vuelven al Señor. Y hay muchos que no vuelven nunca más. Te nombro algunos famosos. Elvis Presley
fue un hijo que no volvió nunca más, se alejó de Dios y no volvió nunca más. Whitney Houston murió ahogada en su propio vómito. Y tenemos otros casos que la gente ignora de salvación. Bob Marley, el hombre que lo pintan y lo simbolizan fumando marihuana. Ese jamaiquino o jamaicano que experto en reggae. Ese hombre conoció al Señor en las últimas semanas de su vida. Y lo vieron llorando a los pies de Jesús y pidiendo su misericordia y que le perdonara. Ese fue uno de los que volvió a Jesús. ¿De cuáles eres tú que andas en el mundo o que tienes ganas de dejar el Evangelio? ¿Sabes qué? No lo hagas. Porque hay hijos que nunca más volvieron. Hay otros que se han levantado, han vuelto en sí, como dice la palabra del Señor en el versículo 17, y volviendo en sí, porque es una locura dejar al Señor. Es una locura no amar a los hermanos. ¿Que los hermanos no te aman? ¿Sientes que no te aman en la congregación? Bueno, empieza a amar tú. Como muchos dicen, me quiero ir de una congregación a otra porque aquí hay más amor, y luego vuelven porque encontraron lo mismo. ¿Sabes quiénes se quejan que no hay amor? Los que no aman. Porque el que ama a sus hermanos no anda pendiente que lo amen. Él lo hace. Y el amor es siempre recibido. Porque la iglesia tiene al único Dios verdadero. Y Dios es amor. Así que hay tres formas de perderse. La primera es por falta de predicación de los hermanos. La segunda, por falta de evangelismo, que es lo mismo que la primera. La oveja perdida es el hombre y la mujer que no conocen a Dios y anhelan buscar a Dios. Del 8 al 10 es el hombre y la mujer que no tienen a Dios, están en el mundo y no saben que tienen valor, que Jesús pagó un alto precio por ellos. Y la tercera son aquellos que dejan el Evangelio, dejan a Jesús y se olvidan, se deslizan poco a poco. Por eso existen estas instancias, por eso preparamos predicaciones para ustedes, para que nadie diga, no, es que la pandemia me tiró al mundo. No hay nada, si tú amas a Jesús, no hay nada que te pueda llevar al mundo, porque tú tienes una búsqueda del Señor, porque Jesús atrae, porque Jesús es una fuerza centrípeta que nos tira hacia adentro. El mundo te quiere tirar lejos del Señor, pero tú aférrate al centro, que es Jesucristo. Que la paz del Señor Jesús gobierne tus vidas. Te recuerdo orar todos los días a las 10 de la noche por el país, por Chile, por el ministerio. Ora por tu congregación, ora por aquellos que están delante de ti en la congregación, que van adelante. Ora al Señor por las autoridades del país y sigue adelante. Los tiempos que corren, Dios nos muestra bien claro que nuestro caminar debe ser el mismo. En tiempos de crisis, en tiempos de paz debemos avanzar adelante, predicar el Evangelio y afirmar nuestros corazones. Nos estamos encontrando nuevamente el próximo domingo a las 11 de la mañana, si el Señor Jesucristo no ha venido antes. La paz del Rey sea contigo. Adiós, chao, nos vemos. Me despierto, a veces me despierto